Autodefensas desfilan ante cientos de personas. ¡Arriba, autodefensa! Roban datos personales de 91 millones de mexicanos. Y Cártel se lanza contra el Ejército y la Guardia Nacional. Los acusa de apoyar a sus rivales. Les vamos a dar una probada de su propio chocolate. Bienvenidos al Caporal del 19 de julio. ¡Comenzamos! En Panteló, Chiapas, primero irrumpió un grupo armado en este municipio. Después, el ejército y la policía estatal intentaron ingresar al municipio, pero fueron emboscados. Más tarde apareció un grupo de autodefensas que aseguró que operaba para sacar a los delincuentes. Acto seguido, el gobierno federal anunció un envío de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a ese municipio chiapaneco para garantizar la paz. Una semana después del envío de estas fuerzas federales, el grupo de autodefensas, autodenominado como El Machete, se presentó ante la población de Panteló con el rostro tapado, con armas largas, con pistolas, con machetes, asegurando que van a proteger a las autoridades, a los ciudadanos de la delincuencia organizada. La presentación la hicieron ayer en el municipio ante alrededor de 1,000 personas de 86 comunidades diferentes y ante la ausencia de las fuerzas federales que presuntamente fueron enviadas a ese municipio. ¡Viva a nuestra defensa del pueblo! ¡Viva mi defensa del pueblo, Machete! ¡Defensa del pueblo de Panteló! Le puedes lo mal, lime hoy, ti autodefensa, Machete. Hola Yalik, tot las pasik, las coltaik tiglumaltique. Arriba, autodefensa del pueblo, Machete, más bombita Jotalik. Tahmalatik, me oyas mensaje, Tahmalatik, me oyas mensaje. ¿Te imaginas qué podría ser un delincuente si tuviera tu nombre completo, tu dirección completa y tu CURP? Bueno, hoy ha sido informado del robo de 91 millones de registros personales de mexicanos. Esto lo informó Alon Gal, quien es director de Hudson Rock, una empresa dedicada a la inteligencia sobre ciberdelincuencia. Aseguró que esta base de datos de 91 millones de mexicanos está siendo vendida en internet. Una base de datos con información privada. Se trata de registros ante el Instituto Nacional Electoral, datos que presuntamente pertenecen al padrón electoral de este año 2021. Estás viendo en pantalla una imagen de la captura que dieron a conocer, donde se están ofreciendo justo estos datos. Con este sería en realidad la sexta filtración de la lista de electores. En el 2003 fueron acusados funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la empresa ChoicePoint. En el 2013 de Movimiento Ciudadano. En el 2016 también Movimiento Ciudadano. Y también en el 2016 filtró el PRI, el padrón de Sinaloa. En el 2018 lo hizo el PRI, por el cual fue sancionado. El Instituto Nacional Electoral, ante esta denuncia, emitió este boletín que estás viendo en pantalla, en donde asegura que ya investiga la posible venta del padrón electoral, pero pues descarta que se trate del 2021. Dijo que tiene las características de ser un padrón del año 2018 e investigan a quién se le escapó, a algún partido político o a la misma autoridad. Estaré al pendiente de ello. La inseguridad en Michoacán es verdaderamente compleja, principalmente a la hora de buscar responsables y a la hora de buscar a quiénes son o hasta dónde llega la delincuencia organizada. Todos se acusan entre sí, entre las mismas autoridades también lo hacen. Tan compleja es la inseguridad que ayer, por ejemplo, fue una sorpresa para los que asistieron a misa en Apatzingán, porque les leyeron una carta enviada por el Papa Francisco a Cristóbal Asensio, quien es obispo de Apatzingán, en donde en esa carta el Papa dice que está enterado ante la ola de inseguridad y que los michoacanos no están solos. He tenido noticias de los grandes sufrimientos causados por los violentos
de narcotraficantes que atentan a los habitantes de las poblaciones situadas en el territorio de esta iglesia en particular que el Señor ha confiado en el cuidado de la ciudad. Mientras el Papa manda un mensaje sobre Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación también hace lo propio. Ha comenzado a circular un video en redes sociales en donde se ven a 19 hombres uniformados, fuertemente armados. El de la voz lanza una advertencia, una amenaza al Ejército y a la Guardia Nacional para pedirles que dejen de apoyar a las autodefensas y a Cárteles Unidos. De lo contrario, aseguran que les van a dar una probada de su propio chocolate. El video inicia en donde, te voy a mostrar un fragmento en unos momentos, en donde le lanzan una serie de amenazas a los autodefensas y a Cárteles Unidos. Después llegan las amenazas a las fuerzas federales. Antes de compartirte fragmentos del video, quiero aclarar que el objetivo no es compartir el mensaje tal cual, ni mucho menos ser portavoz de la delincuencia organizada. El objetivo es demostrar la complejidad del problema de la inseguridad en aquella entidad. Un problema que es difícil entender sin el involucramiento de las autoridades y que también se puede explicar por la ausencia de las mismas autoridades, sean municipales, estatales o federales, sea en favor de un grupo delictivo o en favor de otro grupo delictivo. Por ejemplo, el caso es tan complejo que pobladores de Aguililla están confrontando al ejército porque los acusan de no hacer operativos en contra de los delincuentes y de quedarse acuartelados. Habitantes acusan al gobernador Silvano Aureoles de ligas con la delincuencia organizada. El Cártel Jalisco acusa a las Fuerzas Armadas de apoyar a las autodefensas y a Cárteles Unidos. Y Silvano Aureoles acusa a Morena de operar con la delincuencia organizada para lograr cargos públicos. A propósito de este último punto, el diario Le Monde ha publicado justo hoy, está viendo en pantalla parte de esta publicación, pues donde cuestiona, un artículo donde cuestiona presuntas ligas de candidatos con la delincuencia organizada, en donde señala que hay una fuerte sospecha de colusión entre Morena y la delincuencia organizada, retomando parte de lo que dice el gobernador, quien por su parte también es cuestionado de ligas con la delincuencia organizada. Por ello, justo es la importancia de lo que está ocurriendo y del cruce de acusaciones, porque este entramado es verdaderamente complejo e insisto, no se explica sin considerar la participación y la ausencia de las mismas autoridades de todos los niveles de gobierno. Veamos parte del mensaje que ha sido dado a conocer hace apenas unas horas. Te recuerdo, he hecho mención al video de la emboscada en Panteló de las mismas autodefensas. Si quieres más información sobre ello, he hecho un video específico sobre este tema. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte para que no te pierdas mis videos. Veamos parte de este mensaje. Este mensaje va para ti, puto abuelo, puto Quiro y tú, puto Hipólito Mora. ¿Qué pensaron? Que armando su borlote y con el apoyo del puto gobierno iban a joder a mi muchacho el maguey. Y a ustedes, Guardia Nacional y guachos que andan en Michoacán, les voy a dar un consejo y una advertencia. No se dejen ver lo pendejo por parte del puto abuelo, de los putos Viagras, del puto Quiro, del puto Hipólito Mora y de todos los que conforman el mugroso cartel de Cárteles Unidos. Y vayan al apoyo de ellos para pegarle a mi gente. Aunque mi guerra no sea con el gobierno, si ustedes, Guardia Nacional y guachos, los siguen apoyando, les vamos a dar una probada de su propio chocolate.